Le damos la bienvenida a Sebastián, que va a compartir con nosotros la palabra de Dios hoy. Que el Señor le bendiga, hermanos. Qué hermosa la presencia del Señor, ¿no? Pueden tomar asiento. Bueno, en primer lugar, les doy la bienvenida a todos, aquellos que son papás, feliz día. Y qué mejor que en el Día del Padre estar en la casa de nuestro Padre Celestial. No solo venimos a celebrar el nombre de Cristo, sino que también somos bendecidos. La verdad que la gracia de Dios es infinita, es magnífica, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque la verdad que el fin de semana pasado me agarró de golpe una peste, moco, tos, no podía ni hablar. Y los extrañé, hermano. Así que estoy contento de estar en la casa del Señor acá con ustedes. El Señor me dio ya una palabra hace unos días y yo la quería compartir con ustedes, ¿no? Pero también quería contarles que toda esta semana por ahí el enemigo siempre está queriendo poner palo en la rueda, ¿no? Y uno, conforme a la palabra de Dios se va llevando, va venciendo, ¿no? Porque si yo les contara todo lo que me pasó en esta semana es algo que no le pasa a toda la gente en particular. Yo estoy orando hace mucho por esta palabra, para poder compartirla. Dios me habló a mí personalmente. Y bueno, ocurrieron estas cosas. Esta semana por ahí fue una semana de transición difícil en el trabajo, pero victoria. El día jueves estaba orando justamente para que el Señor me dé la sabiduría, la inteligencia para poder llevar esta palabra. Y la verdad que el mismo día jueves tenía un gozo en el Señor, una alegría. Justo hablaba con Daniel, no el pastor sino Daniel Fernández, que la prédica del domingo había sido que había que cantar, alabar al Señor no solamente en una habitación, ¿no? Sino en todo tiempo. Y eso trae el gozo del Señor, ¿no? Y justo el jueves me pasaba eso. Y el mismo día jueves, que lo cuento como testimonio y lo cuento también para que entiendan el contexto. El día jueves lo saludo a mi primo, que es el que me alquila la casa, por su cumpleaños. Y contento porque Dios me había revelado esta palabra, ¿no? Y a la vez que lo saludo, me dice muchas gracias, correctamente. Y me dice, te mando la renovación del alquiler. Sin mediar ninguna palabra, sin haber hablado conmigo como fue otros años. Y la verdad que el alquiler se me va al 500%. Y la verdad que fue un bombazo, ¿no? O sea, uno también es un ser humano y por ahí recibe esa información, pero bueno, en el nombre de Jesús lo primero que hice fue pedirle al Señor, ¿no? Por esta situación. Y la verdad que el Señor, más allá de resolver algún alquiler o algo, lo primero que me dio fue paz. Así que yo le doy gracias al Señor porque en su palabra siempre vamos a encontrar la paz, la salida. Y bueno, venía hablando con nuestro pastor, con los hermanos, con algunos diáconos, para que me apoyen en oración. A ustedes también como iglesia les pido que me ayuden en oración. Sé que no va a pasar mucho tiempo y Dios me va a dar mi lugar, lo sé por fe. Y bueno, en el día viernes volví del trabajo, orando también, con Carolinda, viendo algunas cosas, y estaba lo más bien. Y en el día de ayer, como si fuese, no sé, de golpe me empezó a agarrar otra vez tos, mocos. Hasta el día de ahora tengo el oído tapado. Y digo, no, en el nombre de Jesús lo voy a rechazar, porque si es algo que el diablo quiere parar esta palabra, no lo va a lograr, porque Dios es más grande y tiene un propósito. Así que bueno, yo esto que les voy a compartir, quiero que sepan en primer lugar que Dios me habló a mí, a mi vida, primeramente, y por eso me dio el discernimiento para poder compartirlo con ustedes. Así que bueno, vamos a leer un pasaje conocido que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 19, del verso 16 al 24. Ahí Carolina me va a estar ayudando para leerlo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno,
Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Cuánto conocen este pasaje? La mayoría, ¿verdad? Si prestamos atención, Jesús cuando habla al joven rico, le nombra los mandamientos, ¿no? Y si alguno estuvo atento, ¿qué mandamiento falta ahí? Hay uno que falta, a ver quién se da cuenta. Le nombró lo más importante, ¿no? Pero hay uno importantísimo que falta. Bueno, el que falta, que después el Señor se lo da a entender, es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Ese no lo nombra si ustedes lo ven. Pero ¿qué le quiso dar a entender el Señor al joven rico cuando le dice que venda todo y lo siga? Le dio a entender eso. No se lo dijo, pero se lo dio a entender. Entonces el Señor me hablaba, ¿no? Que a veces uno está orando, Señor, ¿en qué te puedo ser útil? ¿Cómo puedo mejorar mi servicio con excelencia? Y el Señor decía que dejemos todo y le sigamos, ¿no? Y por ahí en este caso en particular, esta persona tenía todo, ¿no? Riqueza, posesiones, de hecho se entristece por las posesiones. Hasta le dice al Señor que todo lo que el Señor le había dicho lo había guardado desde chico, ¿no? Y la verdad que por ahí en la falta de revelación él no se dio cuenta de eso, que dónde tenía su corazón, ¿no? Acá no creo que se trate solamente de la riqueza, sino en dónde está el corazón. Porque la verdad que cuando el Señor le dice que deje todo y lo siga, él no se puso contento, se entristeció. ¿Pero por qué se entristeció? Como venía hablando tanto Ale como las canciones, la verdad que yo lo entiendo al pastor porque a veces pareciese que el culto está armado, ¿no? Obviamente que se prepara y todo, pero yo no pedí, Ezequiel puede decir que yo no pedí ninguna canción ni nada. Y hablando de la herencia, ¿no? Uno entiende esto, ¿no? Que dónde tiene que estar el corazón, ¿no? Porque lo terrenal es vacío, es vano, tiene una durabilidad de tiempo que desaparece, pero lo espiritual es eterno, hermano. Y nosotros tenemos que apuntar a eso, ¿no? A la herencia que Dios nos da como hijos de Dios. Nuestro corazón tiene que estar alineado con Dios, si no difícilmente podamos heredar el reino de Dios. Y el Señor me hablaba en este sentido de que no es solamente por ahí, como decía, cumplir los mandamientos, ¿no? El Señor me hablaba del tiempo a mí, en particular. Que a veces uno dice, bueno, Señor, dame la sabiduría, la inteligencia, dame, Señor, el don de sanidad, dame esto para poder ayudar a la congregación, a los inconversos. Y a veces el Señor me decía, ¿y cuánto tiempo le damos nosotros a Dios? Yo, hablando con Ezequiel en la semana, con mi esposa, acá tenemos hermanos que son profesionales o que tienen un buen oficio, como Aldo, no sé, Agustín, varios, las mamás también, ¿no? Que uno dice, mirá qué bueno es en lo que hace. Y yo la otra vez le preguntaba a Aldo, le decía, Aldo, ¿cuánto tiempo te llevó a vos ser como sos hoy? Esta pizza que sacás es espectacular. Y 5 años, me dice. La verdad que 5 años. Y bueno, después uno piensa en las carreras, ¿no? Ya sea abogado, médico, la carrera que uno quiera elegir, o
vamos a poner a las amas de casa, ¿no? Yo una vez leí que, como todos deben conocer a doña Petrona, que tiene libros y todo, ella no sabía cocinar. Y empezó a dedicarle tiempo. Y el día de hoy sabemos todos los libros que hay, ¿no? Entonces, ¿qué hace por ahí? No sé si a la perfección, pero sí a que uno sea bueno en lo que hace. Es el tiempo, hermano. Es el tiempo que uno invierte, ya sea en lo secular, en un trabajo, en la familia. Entonces el Señor me decía que cuando oraba, ¿no?, y le pedía al Señor todo esto, me decía, yo te lo quiero dar, pero vos sos el que lo tiene que recibir. ¿Cuánto tiempo uno ora? ¿Cuánto tiempo uno ayuna? ¿Cuánto tiempo invierte para el Señor? Meditaba en el Señor y digo, bueno, el domingo nos toca la reunión, gloria a Dios, una bendición. Los lunes tenemos el grupo, algunos tienen los viernes, otros tienen los miércoles. Y es otro tiempito más. Y después por ahí no tenemos otro tiempo en la semana. Y qué bueno que es aprovechar ese poco tiempo que por ahí tenemos, porque la verdad que si uno mira de 24 horas por 7, cuánto tiempo, por lo menos en la iglesia, ¿no?, le estamos dando al Señor. Me parece, por lo menos lo que el Señor me hablaba a mí, ¿no?, que por ahí no es el suficiente. Si bien Dios no necesita que hagamos nada extraordinario, pero sí nos necesita hablar. Y para que Dios nos hable, así como un papá habla con su hijo o un jefe habla con su empleado, necesita tiempo. Necesita un tiempo para aprender, un tiempo para poder escuchar. Y el Señor me decía, ¿no?, que tenemos que estar atentos a eso, no descuidar el tiempo, porque el tiempo que por ahí no ocupamos en las cosas de Dios, también hace no mucho el pastor hablaba de redimir el tiempo. Lo importante que es redimir el tiempo cantando una canción, leyendo la palabra. Pero si nosotros no nos ponemos en esa postura, oramos y tomamos la decisión, es muy difícil, hermano. Es muy difícil hacer crecer el Espíritu Santo, es muy difícil que sucedan cosas, si bien Dios es misericordioso, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es bueno que podamos aprovechar los días que tenemos de reunión, de encuentro, lo que se haga, porque no se hace solo para la iglesia, se hace para que podamos tener ese tiempo separado, apartado para Dios. Así como la palabra del Señor dice que la santidad es estar separado para Dios, tenemos que apartar ese tiempo nosotros para el Señor. No solamente en oración, sino en leer la palabra, también en los grupos, con la familia misma. ¿Cuántas veces a veces, yo lo digo por lo menos en mi caso, ¿no? Ahora por la gracia de Dios, desde que tomé una decisión, puedo disfrutar a mi familia más, puedo estar más. Pero en un momento trabajaba tantas horas, hermano, que yo venía, llegaba y dormía. Me levantaba, saludaba a mis hijos, me iba a trabajar. Y oraba, y todo lo que usted quiera. Pero no disfrutaba ese momento, hasta que un día el Señor me habló. Y me dijo que uno es el pastor de su casa. Entonces, ahí empecé a comprender la realidad del rol que uno tiene en la familia como hombre, ¿no? Pero asimismo también las mujeres con sus hijos. ¿Cuántas mamás hay acá? Que yo la verdad que las admiro, tanto a mi esposa como a Pame, como a todas, ¿no? Pero yo veo que tienen varios chicos y yo me ha tocado quedarme por trabajo, por alguna cosa médica con los niños, y la verdad que entiendo la paciencia que tienen las mamás, ¿no? No es para todos, por eso Dios es sabio, ¿no? Pero bueno, por la gracia de Dios lo pudimos entender, y el Señor me hablaba esto, ¿no?, que podamos entender que aquí en la tierra tenemos un tiempo corto, no sé, 80 años, lo que vivamos, lo que Dios disponga, pero que no sea todo lo que es lo laboral, lo que es secular, lo que es del trabajo, que no está mal. A ver, está bien. Todo lo que hagamos en el trabajo tiene que ser como para Dios, así que yo calculo que todo lo que estamos acá somos lo mejor en el trabajo, o seguramente somos testimonio, porque nosotros lo hacemos como para Dios, no quejándonos como otras personas. Entonces, por eso también muchas veces marcamos la diferencia, o muchas veces la gente se acerca a nosotros y nos pide consejo, porque Dios nos da sabiduría, ¿no? Que lo podamos aprovechar, porque a veces por ahí no lo entendemos, no lo vivimos, no nos damos cuenta. Que el Espíritu Santo de Dios nos abra los ojos en este tema, hermano, y podamos estar atentos.
que sepamos que es bueno estar en la casa del Señor con los hermanos. Yo creo que nuestra familia secular la amamos, pero acá en la iglesia, para mí todos ustedes, más allá de ser hermanos, son mi familia, ¿no? Yo los mejores momentos, las mejores bendiciones las recibí acá, en el camino del Señor. Nosotros hace un tiempo con Carolina tomamos la decisión, siempre había reuniones familiares. Por ejemplo, hoy es el Día del Padre y es el cumpleaños de mi madre. Y me llamó desde ayer hasta hoy, me llamó mi papá. Hijo, ¿vas a venir? Hijo, ¿vas a venir? No, no sé, papi. Entonces hoy lo llamé y le digo, no, mirá, papá, yo voy a la noche si querés, después de la reunión. Antes no, porque después me va a costar ir a la iglesia. Venir todo el trajín, todo de comer algo, qué sé yo. Como yo me conozco, dije no. Y eso nos pusimos ya hace unos años con Caro de acuerdo que el momento de la iglesia, el momento del Señor, no va a haber nada en el medio. Todo lo que celebremos, festejemos o hagamos va a ser después de la iglesia o otro día. Porque el diablo por ahí nos tienta, o por ahí, ni siquiera el diablo, a veces estamos cansados del cuerpo y nos queremos quedar a descansar. Pero sin darnos cuenta, ese es el tiempo que Dios tiene para darnos una palabra. ¿Y qué palabra? A la que por ahí, en toda la semana, el Señor nos dio una palabra, un texto, una canción, que fue la que fue para tener la victoria en toda la semana. Entonces, si justamente en este tiempo, hoy, tenemos solo un domingo, sería bueno que estemos. Sería bueno que estemos, ¿no? Porque la verdad, ya les digo, yo el domingo pasado no vine y si bien vi la prédica por el Facebook, vi la palabra, todo, pero no es lo mismo, hermano. No es lo mismo estar unidos acá. Esto que pasó recién de adorar al Señor, que se manifieste el Espíritu, esto en la casa no lo vamos a ver. Lo podemos sentir, pero acá estamos en la casa del Señor. Somos libres. Que podamos entender esto, ¿no? Porque Dios nos quiere bendecir, Dios nos ama. Nos ama de tal manera que no importa lo que nosotros podamos hacer mal o errar, porque Dios es misericordioso y nos va a perdonar, siempre y cuando tengamos la humildad de pedir perdón. Así que es bueno que estemos todos reunidos acá, hermano, y que podamos aprovechar y disfrutar el tiempo que Dios nos da en su casa y en nuestras casas también. Leer la palabra, orar con nuestras familias, hablar con nuestros hijos, con nuestros hermanos. En el trabajo mismo, yo esta semana, a pesar de tener lucha, Dios me dio la libertad de hablarle a personas muy duras con Dios, negados a Dios, pero que sí creen en el Gauchito Gil, no sé, en todas esas cosas que cree la gente, en el cura del ojeo. Entonces me estaba hablando uno y me dice, no, porque estoy haciendo tratamiento de fertilidad. Le digo, se llama Sebastián justamente. Le digo, ¿sabés qué pasa, Sebastián? ¿Qué? Y sentí la autoridad de Dios. Le digo, vos tenés que ir a la iglesia. ¿Vos querés ser papá? Sí, vos tenés que ir a la iglesia. No va a haber otra forma. Y se quedó helado, se quedó impactado, ¿no? Y yo sentí que fue Dios el que le habló, porque la verdad es un tipo que habla mucho más que yo, ¿no? Y otro compañero que me vino a hacer un trabajo en casa de electricidad también. Un buen muchacho, pero sin Dios. Y sin Dios no llegamos a ningún lado. Entonces también me estaba hablando, me dice, no sé qué me está pasando, me dice. Hace más de un mes que me vengo levantando todos los días a las 3:30 de la mañana. Le digo, ¿y por qué me lo decís a mí? No sé, porque siento que te lo tengo que decir a vos, me dice. Y yo te voy a decir algo, le digo, yo te aprecio mucho, sos un gran compañero, le digo, te considero un amigo, le digo, Dios te está llamando. Dice, ¿cómo? Dios te está llamando. No hay casualidad que hasta ahora vos te levantés todos los días y no tengas más sueño. Me dice, ¿vos sabés que yo soñé que Dios me hablaba? ¿Y cómo sabes que era Dios el que te hablaba? Porque yo no pude decir nada y todo lo que me decía es como que me retaba. Y es una voz que yo nunca sentí en mi vida y después cuando me dormí me quedé con paz. Le digo, ¿qué más duda tenés que Dios te está llamando? Me dice, sí, tengo que ir a la iglesia. Personas duras, hermanos, duras, no sé si de corazón, pero sí por ahí que sufrieron cosas en su familia y en vez de creer en Dios les cuesta más creer en una virgen, cualquier cosa menos Dios. Entonces le dije, mira, la palabra de Dios es viva, es real. Si vos mirás la palabra, vas a ver que se cumplió. Y en esta semana, el día miércoles, el martes yo hablé con él. El miércoles me manda un WhatsApp y me dice, mirá, encontraron el arca. Sí, ya lo sabía, le digo, lo he visto. No, pero mirá, sí, pero si vos lees la Biblia vas a ver que lo que encontraron son las medidas exactas que dice la Biblia, no cualquier cosa. Y se quedó, no, bueno, estoy orando por él. Así que es muy importante separar el tiempo para Dios,
en el trabajo también, ser de testimonio y tener, ¿no?, la mente, como dijo el pastor, pedirle sabiduría e inteligencia a nuestro Dios para que saber cómo manejarlo, ¿no? Yo siempre digo, yo sé que algún día va a venir uno de estos dos chicos porque Dios me lo puso en el camino, no en vano, pero yo no les hablé nada, les hablé nomás que Dios los amaba y todo, pero yo sé que el testimonio es lo que le habla a ellos. El testimonio de un cristiano vale más que las palabras, porque nosotros reflejamos a Cristo. Y para reflejar a Cristo, hermano, tenemos que estar tiempo con el Señor. No hay otra forma, no hay ninguna fórmula secreta. Y bueno, ahora quería leer otro pasaje que se encuentra en Efesios, en el capítulo 5. Yo iba a leer del 14 al 20, pero le voy a pedir a Carolina que lo lea desde el principio, porque como vino la reunión sé que tiene que ser así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está la fórmula, hermano. Cánticos, dar acciones de gracias, ¿no? Sirviendo a Cristo. Es importante, ¿no?, todo lo que fue leído. Yo la verdad que iba a leer una parte, pero bueno, el Espíritu Santo me dijo que tenía que ser así. Así como al joven rico le fue manifestado que tenía que hacer cumplir los mandamientos, acá está diciendo todo lo que no hay que hacer, ¿no? La fornicación, el adulterio, hasta que tampoco había que estar escuchando conversaciones, ¿no? Que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder poner por obra esta palabra, que podamos ser conscientes de que todo lo que escuchamos, la palabra dice que hay que escuchar todo y retener lo bueno, ¿no? Que podamos tener el corazón dispuesto a Dios para poder servirlo, para poder amarlo, para poder servir a otros, ¿no? Y andar en luz, como dice en este pasaje, ¿no? Que la verdad que, como también dice la Biblia, Cristo con las tinieblas no concuerda. Que podamos tener esa conciencia y valorar el tiempo que tenemos acá en la tierra para poder manifestar la bondad de Dios, ¿no? Porque Dios es bueno. Ahí también en el joven rico Jesús le dijo que no había hombre bueno, ¿no? Que el único bueno es Dios. Así que podamos tener conciencia de esto, hermano. Que podamos
ser útiles en nuestro hogar, en nuestro trabajo, que podamos ver la necesidad de otros, que nuestro tiempo, no solo acá en la iglesia, sino en casa, en el trabajo, pueda estar dándole la gloria a Dios, ¿no? Porque realmente vivimos para eso, para darle gloria a Dios y gracias. El Señor, Dios entregó a su Hijo, ¿no? Y por gente así como nosotros y como todos los que están sobre el planeta Tierra que no lo merecíamos, Dios entregó a su Hijo y yo estoy seguro que nadie es capaz de entregar a su Hijo, porque un hijo es de las entrañas de uno, ¿no? Es un amor que no tiene explicación. El amor de una pareja es una cosa y por un hijo es otra. Son distintos, ¿no? Pero que podamos aprender a amar a todos aquellos que Dios amó antes de la fundación del mundo, ¿no? A veces nos ocurren por ahí algunas cosas en la calle, o nos maltratan, o nos insultan, o simplemente a veces hablan mal para hacernos caer del lugar donde estamos. Y Dios está con nosotros, pero que de nuestra boca salga una bendición, no una maldición. Porque el diablo lo que quiere es, como dice la palabra, viene a matar, a robar, a destruir. Y lo que quiere es matarte espiritualmente, destruir tu familia. Entonces que podamos estar atentos, ¿no? Que podamos guiarnos con la palabra de Dios. Que cada cosa que nos ocurra, a mí me enseñó hace muchos años un pastor, que hoy ya no está, pero sí me dejó esa palabra y me quedó marcada. Una vez le digo, mire pastor, me pasa tal y tal cosa. Y me miró y se rió. Sí, le digo, pero pastor, ¿por qué se me ríe? Le digo, una sola cosa te voy a decir, sí. Cuando tengas que contestar o reaccionar, pensá que hubiese, en tu lugar, ¿qué hubiese hecho Jesús? Y me mató, hermano. Me mató porque Jesús no se va a agarrar a trompadas, Jesús no va a maldecir, Jesús va a enseñar. Entonces, muchas veces me han pasado situaciones en la calle hasta el día de hoy y esa palabra quedó, ¿no? Quedó fuerte en mí porque siempre me quedó, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y Jesús seguramente amaría, como es lo que vino a hacer, ¿no? A demostrarnos el amor, a enseñarnos el verdadero amor. Y todo esto que por ahí yo les cuento no es de hoy para mañana, yo lo fui aprendiendo con los años, como les venía diciendo, ejemplificando con las carreras, ¿no? Que, no sé, para ser médico calculo que deben ser 6, 7 años, a Aldo le costó 5 años, a esta señora que cocinaba le costó años para ser quien era, y bueno, en el camino a Dios es lo mismo. Ustedes por ahí me ven acá sirviendo, me ven predicando la palabra, pero no se hizo un día para el otro. Dios igual tiene ese poder de hacerlo, pero es cuestión de invertir nuestro tiempo en santidad y en sabiduría, en inteligencia, para que Dios se pueda manifestar. Porque si nosotros no leemos la Biblia, no oramos, no damos acciones de gracia, no hacemos, no sé, no ayudamos a los pobres, a las viudas, como dice la palabra, y la verdad que no estamos haciendo nada. Y Dios no nos llamó a hacer nada. Dios nos llamó para que toda la gente pueda obtener la salvación. Más allá de tener sanidad, bendición, trabajo, el Hijo de Dios vino acá para que todos puedan ser salvos. Ese es el plan de Dios, que todos seamos salvos. Entonces, nadie tiene ningún privilegio extra, ni nadie puede decir la salvación es mía, no. Cristo murió por todos, por vos, por mí, por el que está en la cárcel, por el asesino, por el homicida. Entonces que podamos tener ese corazón, ¿no? Porque eso es lo que tiene Dios. Jesús, que Él ve con otros ojos, Él no ve con ojos de homicida, con ojos de asesino. Él ve que detrás de esa persona hay un Hijo de Dios, hay alguien que puede recibir la salvación. Entonces, hermanos, yo los animo a que podamos tener el tiempo con el Espíritu Santo. También esta semana me venía la palabra que Jesús le habla a Nicodemo, ¿no? Que le dice que es necesario nacer de nuevo. Todos sabemos que es nacer de nuevo en el Espíritu. Pero, por ejemplo, yo tengo mi bebé Franquito, que tiene 1 año. No es solo nacer, un bebé conlleva que estemos tiempo con él. No es como Valentino y Brenda, que ya ellos por ahí se manejan más solitos, se pueden lavar la cara solos. El bebé todo el tiempo necesita que le miremos el pañal, que le demos la leche, que lo hagamos dormir, que cuando llora le hagamos upa. Entonces, cuando hay una persona que está creciendo en el espíritu, así, naciendo de nuevo,
tengamos conciencia que necesita nuestro amor, nuestro afecto, que estemos atentos, que le dediquemos tiempo, ¿no? Es muy importante el tiempo. Disculpen que yo insista con el tiempo, pero la verdad que es lo que vino a mi corazón en estos días, y el Señor no solo que me lo habló así, sino también en sueño me habló esto, y yo creo que yo me puedo equivocar, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Y esta es la palabra de Dios, ¿no? Que podamos tener ese amor y el tiempo para Dios, no solamente en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo, en la familia, que podamos instruir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, que podamos ser un testimonio de bendición, ¿no? Que nuestra vida pueda ser consagrada para Dios y darle el tiempo que Dios necesite. Y yo les aseguro y les garantizo, hermano, por testimonio propio, que cuando ustedes oren van a tocar los cuerpos y van a ser sanados, como dice la palabra. Pero no es algo que yo les estoy diciendo para que ustedes se pongan alegres, es algo real, de verdad, es algo victorioso. El pasar el tiempo con el Señor, humillarse en la presencia de Dios, son los mejores beneficios que podemos tener. La semana pasada, no recuerdo qué día, pedimos comida con Carolina, y el tipo estaba con la moto pateando y no arrancaba. Y yo me reí nomás, ¿no? Y estábamos adentro, el tipo estaba afuera. Miro para afuera y digo, en el nombre de Jesús, y arrancó la moto. Y Caro se mató de risa, ¿no? Pero es la autoridad que el Señor nos da, ¿no? Y la palabra de Dios se cumple, hermano. Nosotros por ahí a veces fallamos, pero tenemos la humildad para pedir perdón y arrepentirnos. Y si esta palabra vino es para que la podamos poner por obra, ¿no? Que no seamos, como dice en Santiago, oidores o olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Yo creo que este es un tiempo que Dios nos dio de gracia en nuestra iglesia, que están pasando cosas que para el Señor son naturales, y por ahí hay otros que no la ven así, pero para Dios son naturales. Nosotros somos los hijos de Dios, nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios, y todo va a acontecer por la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad. Pero sí es importante que apartemos un tiempo de oración, de lectura de la palabra, de alabanzas. Yo esta semana me contaba Daniel Fernández, que está allá atrás, que estaba medio luchado y se puso a cantar alabanza y le vino el gozo del Señor y ya se le fue toda amargura. Entonces la gracia de Dios es muy grande, tenemos que saber valorarlo, ¿no? Porque Dios no habla su palabra en vano, ¿no? Y la palabra de Dios es lo único que se cumple, porque Dios es fiel a su palabra. Así que bueno, yo los animo a que puedan tomar la responsabilidad del tiempo y hacer poder madurar, crecer el Espíritu Santo. Y aquel que no lo tiene o que no recibió en realidad el bautismo del Espíritu Santo, pídaselo al Señor, pídaselo porque Dios lo quiere dar. Dios no se lo quiere guardar para sí. Aparte, cuando uno habla en lenguas, el Espíritu Santo habla lo que nosotros no podemos pedirle a Dios de alguna forma. El Espíritu nuestro que está, que es de Dios, sí puede hablar con Dios y pedir lo que nosotros por ahí no entendemos. No se equivoca. Entonces, es bueno que todos tengamos el bautismo del Espíritu Santo, no unos sí u otros no. Acá somos todos hijos, para Dios todos los hijos son iguales, no hay hijo mayor o menor. Entonces, que podamos tener la responsabilidad nosotros de poder recibir esa herencia de hijos de Dios. Y Dios es un Padre bueno, encima. Nosotros a veces, como dice la palabra, ¿no? Somos por ahí, nos equivocamos y le sabemos dar buenas dádivas a los hijos, pero nuestro Padre Celestial nos está esperando así, como al hijo pródigo. Con los brazos abiertos, nos equivocamos, pedimos perdón y Dios nos pone un anillo, nos viste y quiere lo mejor para nosotros. El tema está en que nosotros lo querramos, que lo creamos por fe, que lo tomemos. Porque a veces ha pasado muchas veces, yo por ahí cuando era más chico, decía, sí Señor, yo lo quiero, pasaba adelante, me hacía orar, y después me quedaba. Y después entendí que no es así, que uno lo tiene que buscar hasta que lo encuentre. Porque Dios es Dios, un Dios bueno, un Dios fiel. Le gusta darnos buenas dádivas al Señor, ¿no? Entonces, tenemos que, así como por ahí proyectamos en los trabajos o en las profesiones, que para apuntar a lo mejor nosotros o tenemos que estudiar más, o tenemos que meterle más tiempo a esto, tenemos que, no sé, un albañil tiene que darle más horas a esto o esto,
que podamos nosotros tener esa responsabilidad para recibir al Espíritu Santo. Que no nos quedemos, porque esta es una iglesia de poder, por la gracia de Dios. Yo se lo puedo decir por el testimonio que tengo, ¿no? Y sería bueno que todos estemos en el mismo nivel. Dios no quiere a nadie en otro nivel. Dios quiere que todos seamos llenos y completos por Él. Así que yo, en esta noche, en esta tarde, yo los animo, ¿no? Para que puedan recibir, aquellos que no lo recibieron, el Espíritu Santo. Y bueno, mientras estoy hablando, el Señor me está diciendo que acá hay personas que están escuchando esta palabra con respecto al tiempo. Yo lo que tenía que decir ya lo dije. Si quieren, pónganse de pie. Y todos aquellos que han sentido que Dios les ha hablado del tiempo, de poder apartar un tiempo, si quieren pueden pasar adelante. Los diáconos, el pastor, vamos a estar orando. Pero no se queden, hermanos, no se queden, porque esto es palabra de Dios y Dios quiere hacerlo. Así que ahora le toca la parte de usted. Si usted quiere recibir para poder mejorar el Espíritu Santo, o usted quiere dedicar más tiempo al Señor, que usted siente que le cuesta, pase, hermano. No se quede, no le haga caso al diablo, no le dé lugar al temor, a la vergüenza. El Señor hoy los quiere bendecir, quiere llenarlos, quiere completarlos, porque para nosotros Dios es lo máximo, ¿no? Y para Dios nosotros somos sus hijos. Él nos quiere dar todo, pero está esperando que nosotros nos acerquemos, porque Dios, como dice nuestro pastor, es un caballero. Dios no se va a entrometer, Dios va a esperar y te va a abrazar con amor. Así que bueno, vamos a ponernos de pie y todos aquellos que sientan en su corazón de pasar a orar, pasen, que seguramente van a tener testimonio esta semana. No se queden, hermano. Que el Señor les bendiga.